En el corazón árido del desierto, un hombre camina sin rumbo, con el alma desgastada por culpas antiguas y recuerdos que lo persiguen como sombras. Moisés, un exiliado entre dos mundos, no pertenece ni a la tierra de los hebreos ni al palacio egipcio del que huyó. Todo cambia cuando, en la soledad de una montaña olvidada, presencia un fuego que no quema, una zarza encendida que desafía la lógica y enciende en él una voz que parece venir del más allá. Pero esa visión no es un consuelo, sino un llamado. El milagro trae consigo una misión imposible: regresar al lugar de sus heridas, enfrentar a quienes juraron matarlo y liberar a un pueblo esclavizado por el imperio más brutal del mundo. ¿Quién podría creerle? ¿Quién seguiría a un hombre roto, guiado por un arbusto que habla? Con el alma dividida entre la fe y el miedo, Moisés inicia una travesía de lucha interna, milagros desconcertantes y pérdidas devastadoras. Pero en su camino descubrirá que lo verdaderamente imposible no es dividir un mar, sino reconstruir un corazón partido. Antes de que la historia comience, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad que ama las historias que tocan el alma. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video, para que juntos formemos una cadena de fe y reflexión que atraviese fronteras. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada historia aquí está hecha para inspirarte, conmoverte y recordarte que lo imposible puede suceder. Ahora, respira profundo y acompáñame en esta travesía, porque lo que estás a punto de escuchar cambió el destino de un hombre llamado Moisés, y quizá también cambie el tuyo. El sol caía con furia sobre la arena interminable. Cada paso que daba Moisés levantaba una nube de polvo que se disolvía tan rápido como sus pensamientos. No hablaba, no cantaba, no rezaba. Desde hacía años su voz solo salía para dar órdenes a las ovejas o para murmurar su nombre cuando se sentía perdido. La inmensidad del desierto lo tragaba día tras día, y él se dejaba consumir como si eso fuera lo que merecía. Había huido de Egipto 30 años atrás, y sin embargo no había un solo amanecer en que no viera el rostro del hombre que mató, ni el de su madre adoptiva, la princesa, llorando sin entender por qué desapareció sin despedirse. Moisés no era ni de aquí ni de allá. Había crecido como un príncipe, pero con alma de esclavo, y ahora era apenas un pastor con manos ásperas y ojos cansados. Ese día, sin embargo, algo era diferente. El viento tenía un silbido extraño, como si murmurara su nombre desde alguna grieta lejana. Moisés, creyó escuchar, pero lo atribuyó al cansancio. Caminaba con su bastón viejo, el mismo que usaba para apartar serpientes o enderezar ovejas testarudas. Pero esa mañana ninguna oveja se había alejado. Era como si también ellas sintieran algo inusual en el aire. Cuando levantó la vista, vio una montaña que nunca antes había notado, aunque había recorrido esa zona muchas veces. No era la más alta ni la más rocosa, pero tenía algo magnético, como si lo esperara, como si siempre hubiera estado ahí, aguardando el día en que él, y solo él, la viera con ojos distintos. Sintió un escalofrío. El desierto no tenía memoria, pero él sí. Y ese monte tenía secretos. Moisés apretó el bastón con más fuerza, como si pudiera protegerlo de algo invisible. No sabía por qué, pero dio media vuelta a su rebaño y empezó a subir. No tenía idea de que estaba caminando hacia lo inexplicable, hacia el momento que cambiaría no solo su vida, sino la historia de un pueblo entero. A cada paso que daba hacia la montaña, el mundo parecía volverse más silencioso. No era un silencio natural, como el que se siente en el desierto al amanecer, sino uno profundo, envolvente, como si los sonidos se negaran a entrar en ese territorio. Las ovejas se quedaron atrás. Moisés no se dio cuenta al principio. Solo cuando el viento dejó de empujarle el manto y la arena dejó de crujir bajo sus sandalias, entendió que estaba solo. La montaña no era alta, pero cada metro que ascendía se sentía más pesado, no por el terreno, sino por algo más denso, más espiritual.
como si el aire estuviera cargado de una presencia que lo observaba, lo pesaba, lo juzgaba. A mitad de la ladera, el eco comenzó. No era un eco de su voz. Moisés no hablaba. Era un eco de sus pensamientos, sus recuerdos, sus temores. Cada paso levantaba imágenes de su infancia en los jardines del palacio, del látigo cayendo sobre los esclavos, del día en que defendió a un hebreo y manchó sus manos de sangre egipcia. La montaña se convertía en un espejo invisible. No mostraba su reflejo sino su alma. Y entonces, sin saber por qué, Moisés se detuvo. Del otro lado de una roca alta, una luz parpadeaba. No era una luz del sol ni un reflejo en el metal. Era un brillo profundo, cálido, casi dorado. Algo estaba ardiendo, pero no olía a humo. No se oía chispear, solo brillaba. Avanzó lento, con el corazón latiendo fuerte. Al doblar la roca, la vio, una zarza, envuelta en llamas, pero no se consumía. Las ramas seguían firmes, verdes, cubiertas de fuego que no destruía. Era una contradicción viva, un milagro que no se anunciaba, que simplemente era. Moisés no podía moverse, ni respirar. Y entonces el eco habló, pero no era un eco de su mente. Era una voz que no venía del viento ni de la tierra, venía del fuego. El fuego danzaba sobre la zarza como un velo de luz viva. Moisés, acostumbrado a los fenómenos del desierto, sabía que eso no era normal. No podía explicarlo, pero su cuerpo sí lo entendía. Algo sagrado estaba ocurriendo. Dio un paso más y la voz regresó, esta vez clara, profunda, vibrante. Moisés, Moisés. Su corazón se detuvo un instante. ¿Quién lo llamaba? ¿Cómo sabían su nombre? Aquí estoy, respondió con voz temblorosa. Entonces la zarza habló de nuevo, pero con una autoridad que lo atravesó como un relámpago. No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Sin pensar, obedeció. Se arrodilló y se descalzó como si sus pies pudieran ofender ese misterio. No había temor en sus ojos, sino algo más profundo, reverencia. La voz continuó, pero ya no sonaba externa. Era como si hablara desde dentro de él. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés cubrió su rostro. No podía mirar el fuego. No podía mirar a Dios. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, dijo la voz, y he escuchado su clamor. Conozco sus sufrimientos, y he descendido para liberarlos. Moisés no entendía lo que estaba ocurriendo. Dios, hablándole a él, a un hombre manchado, exiliado, olvidado. Y ahora, dijo la voz con una calma que dolía, yo te envío a Egipto para sacar a mi pueblo de la esclavitud. Un silencio brutal cayó sobre él. La zarza seguía ardiendo, pero dentro de Moisés algo empezaba a incendiarse también. No era fe, aún no, era miedo. Moisés temblaba, no por el calor del fuego, sino por el peso de las palabras que acababa de escuchar. ¿A mí me envías?, preguntó en voz baja, sin atreverse a alzar la vista. La zarza ardía sin impaciencia. La voz, firme como roca y suave como brisa, respondió, tú liberarás a mi pueblo. Moisés cerró los ojos con fuerza. Su mente se llenó de imágenes. El rostro de Faraón, las cadenas en los tobillos de los esclavos, su propia huida como un cobarde. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón?, dijo la voz quebrada. ¿Quién soy yo para liberar a los hijos de Israel? Hubo un silencio tan profundo que lo hizo temer que el fuego se había ido. Pero entonces la voz volvió con más ternura que antes. Yo estaré contigo. Las palabras se asentaron como un bálsamo sobre sus heridas, pero no bastaban. Moisés no era un líder, no era fuerte, no era puro. Era un hombre marcado por el error, por la sangre. Y si me preguntan, ¿quién me envía?, ¿qué les digo? El fuego se elevó ligeramente como si respirara. Diles que yo soy te envía, el que es, el eterno. Moisés sintió que algo dentro de él se rompía. No era la razón, era el muro que había construido para sobrevivir. Entonces, sin saber por qué, se atrevió a mirar las llamas. No vio un rostro, no vio ojos, pero sintió una mirada.
y en esa mirada invisible vio su infancia, su culpa, su exilio. Pero también vio lo que no había visto nunca: propósito. El fuego no solo ardía en la zarza, ahora comenzaba a arder en su alma. Moisés bajó la mirada, los pies aún descalzos sobre la tierra ardiente. La misión era clara, la voz era firme, pero su corazón estaba en guerra. «Señor, no soy bueno para hablar», confesó con el alma abierta como una herida. «Nunca lo fui, ni antes, ni ahora. Las palabras se me traban, se burlarán de mí, no me escucharán». El fuego no parpadeó, no se encogió ante su inseguridad. En lugar de reproche, la voz trajo una pregunta: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o lo hace hablar? ¿No soy yo el Señor? Moisés se estremeció. «Ve, yo estaré en tu boca, yo te enseñaré lo que debes decir». Pero el temor era más fuerte que la fe. «Por favor, envía a otro», suplicó, al borde del llanto. Hubo un momento en que el fuego pareció crecer, no con ira destructiva, sino con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «Tu hermano Aarón puede hablar, él irá contigo, te encontrará en el camino, él será tu voz, tú serás su guía, y yo estaré con ambos». Moisés no respondió. El fuego seguía allí, ardiendo sin consumir, como una promesa imposible. Su pecho dolía, no por el calor, sino por el peso de lo que debía hacer. Volver a Egipto, volver al lugar de sus fracasos, de su vergüenza, de su miedo más antiguo. ¿Con qué cara enfrentaría a Faraón? ¿Cómo miraría a su pueblo a los ojos? ¿Y si no lo reconocían? ¿Y si sí lo hacían? Pero el mandato era claro, y el fuego no aceptaba excusas. Entonces, con pasos temblorosos pero decididos, Moisés descendió de la montaña. Aún no sabía cómo, solo sabía que debía obedecer. El camino de regreso fue más largo que cualquier desierto, no por la distancia, sino por el peso invisible que Moisés cargaba. Cada paso lo acercaba a un mundo que había jurado no volver a pisar. Cada amanecer era una batalla contra el impulso de regresar a la tranquilidad de su exilio. Cuando llegó a casa, Séfora, su esposa, lo miró con los ojos entre asombro y temor. Moisés no era un hombre de decisiones impulsivas, pero esta vez su voz fue firme. «Debo ir a Egipto», dijo, sin explicar más. Séfora no preguntó. Lo conocía lo suficiente para saber que algo profundo lo había transformado. Empacó en silencio. Tomaron al pequeño Gersón, su hijo, y partieron al amanecer. Mientras el burro avanzaba, Moisés no miraba atrás, pero por dentro el pasado lo quemaba. A cada kilómetro los recuerdos se hacían más nítidos. Los pasillos del palacio, los banquetes con los nobles egipcios, la mirada triste de su madre adoptiva. Recordó el día en que vio al capataz golpear a un esclavo hebreo y cómo su furia lo llevó a matar. Recordó la arena donde escondió el cuerpo. Recordó la vergüenza cuando lo descubrieron. Recordó la huida. Ahora volvía no como príncipe ni como fugitivo, sino como un enviado. Pero ¿quién lo creería? Una tarde, antes de llegar a Egipto, vio una silueta en el horizonte. Era Aarón, su hermano. Corrió hacia él. Se abrazaron como si el tiempo no existiera. Moisés no dijo mucho, pero Aarón le creyó. «Si el Dios de nuestros padres te ha hablado, entonces no vas solo». Por primera vez en días, Moisés sintió un poco de alivio, pero duró poco. Al llegar a las fronteras de Egipto, el aire cambió. Era más denso, más vigilado. Las ciudades habían crecido. La opresión era aún más visible. Cuerpos encorvados, espaldas marcadas, ojos apagados. Había regresado al infierno y ahora debía caminar directo hacia su centro. El sol se alzaba sobre Egipto como una corona de fuego sobre una tierra endurecida por siglos de opresión. Moisés caminaba entre los muros de adobe y las miradas desconfiadas de su gente. Algunos lo reconocieron. Otros lo miraban como a un traidor. Para la mayoría no era más que un mito roto, el hijo adoptivo del enemigo, el príncipe que huyó. Moisés sentía cada mirada como una herida abierta. Aarón hablaba en su nombre, explicaba que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había escuchado el clamor de su pueblo y que ahora venía la liberación. Pero las palabras eran difíciles de creer en un mundo donde las cadenas hablaban más fuerte. «¿Por qué confiar en ti?», le preguntó un anciano encorvado.
¿Dónde estuviste cuando azotaban a nuestros hijos? ¿Dónde estabas cuando enterramos a nuestras mujeres con las manos sangrando por hacer ladrillos sin paja? Moisés no respondió, no porque no tuviera que decir, sino porque no sabía si lo merecía. Esa noche, en soledad, cayó de rodillas. ¿Por qué a mí, Señor?, susurró con desesperación. Hay tantos más fuertes, más sabios, más dignos. ¿Por qué elegirme a mí, que no soy nada? El silencio fue su única respuesta, pero en su pecho la llama seguía viva y supo que su vida ya no le pertenecía. Al día siguiente, Aarón lo miró, esperando instrucciones. Moisés respiró hondo. Las dudas seguían ahí, pero debajo de ellas, algo más profundo había echado raíz: fe. Vamos a ver al faraón, dijo. Fue en ese instante, entre el miedo y la obediencia, que Moisés cruzó el umbral que divide a los hombres comunes de los que hacen historia, no porque no tuviera miedo, sino porque decidió no huir. El palacio no había cambiado. Las columnas aún brillaban con oro, los jardines exhalaban el aroma del loto y la arrogancia de Egipto seguía grabada en cada piedra. Pero Moisés sí había cambiado. Esta vez no entraba como hijo de la princesa, ni como fugitivo. Entraba como un emisario de algo más grande que cualquier trono. Los guardias lo reconocieron, pero no lo detuvieron. Su sola presencia causaba confusión. Nadie sabía si era un prófugo, un visionario o un loco. Lo escoltaron hasta el salón del trono, y ahí estaba él, Faraón, el rostro del imperio. Había envejecido, pero no perdido el poder en los ojos. Lo observó con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Moisés», dijo con voz grave, «pensé que estabas muerto o temblando en alguna cueva». Moisés no bajó la mirada. «No esta vez. He venido con un mensaje», respondió. «El Señor, Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo». Un silencio cayó sobre la sala. Los nobles se removieron incómodos. Algunos soltaron risas contenidas. Faraón se levantó lentamente de su trono. Se acercó a Moisés como quien se acerca a un sirviente rebelde. «¿Quién es ese Dios del que hablas? ¿Y por qué debería obedecerlo?» Aarón habló con autoridad. «El Dios de los hebreos ha hablado. Si no dejas ir a su pueblo, su mano caerá sobre Egipto». Faraón soltó una carcajada seca. «¿Y tú crees que voy a liberar a mi fuerza de trabajo porque un exiliado escucha voces en arbustos?» Se dio la vuelta. «Doble el trabajo de los hebreos. Que hagan el mismo número de ladrillos, pero sin paja. Si tienen tiempo para soñar con libertad, que lo gasten trabajando más». Moisés y Aarón salieron del palacio con el corazón apretado. No solo no los habían escuchado, habían empeorado las cosas. Esa noche, los capataces hebreos los enfrentaron. «¡Nos han condenado!», gritaron. «Ahora sufrimos más por tu culpa. ¿Dónde está ese Dios que prometiste?» Moisés miró al cielo. No tenía respuestas, solo fuego en el alma y la promesa de que esto apenas comenzaba. Las calles de Egipto se tornaron más sombrías desde la visita al palacio. Las órdenes de Faraón no solo se cumplieron, se ejecutaron con crueldad. A los esclavos les daban menos paja, pero exigían la misma cantidad de ladrillos. Las espaldas rotas y las lágrimas secas eran ahora más comunes que el agua. Moisés veía el dolor que su misión había causado, y por primera vez dudó de nuevo. Una tarde caminó entre las chozas hebreas. Ninguna puerta se abrió para él. Nadie quería escucharlo. Nadie creía en promesas celestiales cuando sus hijos lloraban de hambre y cansancio. Fue entonces que Faraón mandó llamarlo de nuevo. Lo recibió en una sala más pequeña, sin nobles, sin protocolo. «Tú no cambias», le dijo con una sonrisa cínica. «Sigues soñando con salvar a los esclavos, cuando tú mismo huyes de tu pasado». Moisés lo miró fijo. «No vine a discutir el pasado, vine a hablar del futuro». Faraón se acercó, tan cerca que Moisés sintió el aliento caliente en el rostro. «Escúchame bien, hermano de otra sangre. Yo soy un dios en esta tierra, y tú, un hombre viejo que habla con arbustos. No me das miedo, no me haces dudar, solo me haces perder tiempo». Moisés sintió la rabia hervir en su pecho, pero no habló desde el odio, habló desde la certeza. «Este Dios al que tú desprecias es más grande que tú
y sabrás su nombre, aunque no quieras. Faraón lo despidió con una risa seca, pero su mirada ya no era de burla. Había en ella una chispa de algo que no se atrevía a nombrar: inquietud. Esa noche, Moisés fue al borde del río. El Nilo corría tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero el cielo estaba a punto de romperse. Las estrellas apenas parpadeaban cuando Moisés salió del campamento hebreo, con la fría brisa nocturna acariciándole la nuca como un susurro de advertencia. La luna estaba alta, casi completa, y las tinieblas parecían más densas que el día anterior. Se detuvo al borde del Nilo, observando su espejo oscuro. Allí, en ese reflejo cercano y distante, parecía ver su propia imagen. Un hombre dividido entre una promesa gigante y un miedo que no dejaba de crecer. Durante días había esperado señales, portentos, algún indicio de que la voz en la zarza no se equivocó. Pero lo que había recibido era sudor, cargas más pesadas, ojos que lo acusaban y corazones que se cerraban. El fuego que una vez lo encendió parecía consumirse en la duda, y la duda era más cruel que la mirada del faraón, porque la duda no se ve, se siente por dentro, en cada latido, en cada sueño que se interrumpe. Moisés cerró los ojos y recordó el fuego, la zarza que ardía sin consumirse, la voz que lo llamaba, su bastón en la mano tambaleante. Pensó en su hermano Aarón, firme, con esa seguridad ajena que él tanto deseaba. Pensó en los esclavos que apenas osaban mirarlo, hombros curvados por siglos, rostros sin nombre, y pensó en sí mismo, ese hombre que aún se sentía indigno, único sobreviviente de su pasado real y falso, que aún creía que no podía ser el elegido. La duda se le deslizó al corazón en forma de pregunta. ¿Y si todo es un sueño? ¿Y si no soy yo, sino otro al que han escogido por error? ¿Y si fallaré, y lo único que lograré será aumentar el dolor de este pueblo? El viento bajó su volumen, como si el mundo contuviera el aliento. Fue entonces cuando llegó a Aarón, silencioso, con antorcha en mano. Sus pisadas fueron suaves, pero firmes. «Hermano», dijo Aarón, «¿estás despierto?» Moisés volteó. No respondió al instante. Su silueta parecía más alta en la penumbra. «¿Qué haces fuera de la choza?», preguntó la voz de Aarón, mezclada con preocupación. «No podía dormir», contestó Moisés. Tengo cosas en la cabeza». Aarón dejó la antorcha en el suelo y se sentó junto a él, con la oscuridad como testigo. «¿Qué te preocupa?». Moisés suspiró, exhalando aire caliente en la noche fría. «Todo y nada», dijo con voz grave. «¿Y si Dios no quiso esto? ¿Y si yo no debo regresar al palacio? ¿Y si no debo liberar a nadie?». Aarón lo miró largo rato. Luego apoyó una mano en su hombro. «Entiendo. Pero dime, ¿dudas porque no ves la señal o dudas porque no te ves digno?». Moisés cerró los ojos. Porque no sé quién soy», murmuró. Hubo un silencio que duró segundos que parecían horas. Desde el río se escuchaba un leve murmullo, como si el agua contara secretos que él no sabía. «Moisés», dijo Aarón al fin, «cuando te vi en la montaña y vi esa tormenta de llamas sin cenizas, supe que Dios te había llamado. Y no te lo digo porque eres mi hermano, te lo digo porque entonces tus ojos no eran iguales, estaban ardiendo». Moisés abrió los ojos. «¿Ardiendo?», preguntó incrédulo. «Sí, y aún pueden arder, no con la fuerza de tus argumentos, sino con la fuerza de él». El silencio de nuevo. Moisés respiró profundo. Pero ahora las cosas empeoran. El faraón no solo no más escucha, sino que castiga. El pueblo sufre más. Sus palabras se rompieron. «¿Y si esto es una mentira llena de esperanzas falsas?». Aarón lo miró serio, pero en su mirada había cariño. «La fe no es ver que todo salga bien», dijo. «La fe es comprometerse cuando nada sale bien. Tú has visto lo imposible, has sentido el fuego, el resto es camino». Moisés bajó la mirada al río. Su reflejo era un borrón. Pensó en el rostro del faraón, la risa cínica, los látigos sobre las espaldas de su pueblo, las lágrimas que no se permitían, y dijo, «¿Y si fallo?
Aarón se levantó, recogió la antorcha y la alzó. La llama osciló. Entonces no lo harás solo. Yo voy contigo, y él está contigo. ¿Crees que un esclavo de Dios camina sin su Señor? El fuego de la antorcha titiló, proyectando sombras largas sobre la arena. Moisés levantó la vista hacia las estrellas. Por un momento sintió que sus pensamientos se dispersaban en 1000 fragmentos. Entonces murmuró, quiero creer. El aire se movió, un suspiro del desierto. Esa noche, Moisés volvió a caminar por orillas del río, buscando respuestas que no encontraba y aceptando una que no le deja. La transformación empieza cuando uno acepta su miedo. Cuando amaneció, el campamento parecía dormido. Moisés despertó con el primer canto del gallo. Vio el horizonte teñido de rosa, el viento trayendo polvo, y supo que debía actuar. Entró al centro de la choza donde se reunían los ancianos hebreos. Sus ojos estaban cansados, rostros expectantes. Sus lágrimas habían dejado marcas, y él, que se había aferrado a su duda, ahora decidió hablar. He dudado, comenzó. He sentido que este fuego se apaga, pero hoy el desierto me habló, y no es que haya encontrado todas las respuestas, admitió. No, lo que he encontrado es algo que vale aún más, la certeza de que, aunque no vea el final, debo moverme. Los ancianos intercambiaron miradas. Ninguno dijo nada al principio. Si estás con miedo, continuó Moisés, te aseguro algo, tú también lo estarás. No porque este sea camino fácil, sino porque es verdadero. Una mujer mayor se levantó. Su voz era áspera pero cálida. ¿Nos vas a llevar a la muerte?, preguntó. ¿O a la esperanza? Moisés respiró hondo. Te llevaré a una esperanza que se construye con pasos temblorosos, con fe que no confirma, con hombres que se levantan aun cuando sus rodillas tiemblan. Si eso es morir, prefiero morir por vivir. El silencio se rompió con un susurro que se transformó en murmullo de aprobación. Cuando salió de la reunión, el sol estaba todavía bajo. Las sombras eran largas. Moisés caminó hacia su tienda. En el camino tocó su bastón viejo. Lo palpó. Sintió el astillado de la madera, el peso del tiempo, la debilidad que una vez creyó permanente, y entendió que el bastón era testigo de su humanidad, no su vergüenza. Se detuvo, mirando al cielo que se abría despacio. Había una pregunta latente en su interior, pero ya no la sentía tan afilada. En su lugar había una decisión: moverse aunque la sombra del miedo lo acompañe. Y mientras el campamento despertaba, Moisés dio el primer paso hacia lo incierto. Porque hay fuegos que arden sin consumirse, como la zarza, y hay dudas que arden para transformar, no para apagar. La luna apenas se esfumaba en el horizonte cuando Moisés despertó sobresaltado. Había sido una noche pesada. El murmullo de los esclavos aún retumbaba en sus oídos, las pesadas cargas, los látigos, el dolor, pero algo había cambiado. Algo invisible se movía en el aire. Sentía una presencia que, aunque silenciosa, pesaba más que los muros del palacio de Egipto. A su lado, Aarón ya estaba sentado sobre una piedra lisa, mirando el cielo que nacía. Su silueta, recortada al amanecer, le pareció un faro. Moisés se incorporó, frotándose los ojos, intentando ordenar los pensamientos. «Hermano», dijo Aarón con voz queda, «algo ha ocurrido». Moisés guardó silencio un instante. «Sí», respondió finalmente, «lo sé». El campamento hebreo no dormía. Gente iba y venía como sombras que cargan esperanzas y culpas, mezcladas. Y en medio de ese ir y venir se escuchó un rumor. «Mirad, una señal del Señor». Moisés se levantó y caminó hasta el lugar de la reunión improvisada. Unos ancianos habían reunido hallazgos extraños junto al río. Habían visto que, durante la noche, un banco de arena se partió, como si una mano invisible lo hubiera abierto. Sobre ese banco, en la orilla, había un grupo de juncos secos que no pudieron quemarse, aunque el agua los cubría y el viento los azotaba. Nadie supo cómo. Pero la imagen era clara. Lo que debía consumirse se mantuvo indemne. Moisés se acercó. Tocar aquello fue como tocar el fuego en la zarza. Su corazón se agitado. «Esto», dijo uno de los ancianos con voz trémula, «es señal de él. ¿No lo sentís?». Las miradas se giraron hacia Moisés. Esperaban que él dijera algo, que confirmara.
Y Moisés habló. No sé qué signifique todo esto, confesó. No tengo todas las respuestas, pero lo que sé es que Dios aún no nos abandona. Una oleada de alivio recorrió la multitud. Hubo suspiros, lágrimas ocultas, miradas hacia el cielo. Pero la mañana trajo también sombras. El sol ya había elevado sus primeros rayos cuando el campamento fue sacudido por otro anuncio. El faraón había enviado guardias, no al palacio esta vez, a los pueblos de los hebreos. Exigían más trabajo, castigos por rezago, y la promesa de libertad se veía tan lejana como el fuego en la zarza. Moisés miró el rostro de los esclavos, hombros curvados, manos agrietadas, miradas que ya no creían. Su espíritu se estremeció, porque los milagros no siempre salvan de inmediato. A veces solo preparan el camino, y en ese momento lo que él veía eran almas exhaustas, casi vencidas. Se dirigió al río, al borde del campamento, y se agachó para tocar el agua. El reflejo de su rostro se distorsionó. Allí no estaba el príncipe exiliado, ni el pastor recluso. Estaba un hombre llamado por una voz que aún no comprendía del todo. ¿Por qué permites esto?, susurró. ¿Por qué siguen los azotes si tú eres el que los liberas? Silencio. Solo el murmullo del Nilo y el viento que ya hablaba de tormenta. Regresó al centro del campamento. Allí, niños corrían entre las chozas, arrastrando cadenas imaginarias, jugando con la esperanza. Las madres los miraban desde adentro. Moisés se acercó a una mujer joven que tejía con mirada apagada. ¿Esperas el milagro?, le preguntó. La mujer levantó la vista con sorpresa. Sí, contestó, pero a veces siento que esa zarza no era para nosotros, que solo fue para ti. Moisés sintió una punzada. ¿Para él? ¿No era su misión también? ¿O solo el mensajero? Se arrodilló frente a la mujer. La zarza fue para ti, fue para nosotros, fue para el pueblo que aún carga cadenas invisibles. El milagro es para nosotros, pero también la espera. La mujer asintió, secándose una lágrima discreta. En ese instante, Moisés entendió algo nuevo. Los milagros no anulan el sufrimiento, lo atraviesan, lo redirigen. Y la metamorfosis del alma comienza cuando el héroe ve no solo el fuego que lo llamó, sino las cenizas que aún permanecen. Esa tarde, Moisés subió a una roca cercana. Desde allí, miró el campamento y más allá, el horizonte que se perdía en el polvillo del desierto. El sol caía con más calor, y en la lejanía vio columnas de humo, obras de construcción intensificadas, gemidos de hombres que cargaban ladrillos sin fin. Con el corazón apretado, pronunció una palabra que no había dicho antes en voz alta. ¡Basta! Los capataces lo miraron. Él, con bastón en mano, se acercó al borde del muro de chozas esclavas y alzó la voz. Este pueblo no está solo. Los esclavos se detuvieron. El ruido de ladrillos, flores secas y cadenas resonó, y el mundo pareció detenerse un instante. El miedo del faraón estaba yendo demasiado lejos. Moisés prosiguió. He visto el fuego de Dios, y aunque ahora las sombras se alargan, aunque los látigos golpean más fuerte, aunque la noche parezca eterna, esto no es el fin. Golpeó el bastón contra el suelo. Porque no luchamos únicamente contra ladrillos, luchamos contra esas cadenas invisibles que atan el alma. Hubo un silencio infinito, y luego murmullo, seguido de aplausos. Con lentitud, los hombres soltaron las herramientas, los capataces retrocedieron, pero la victoria no era aún. Era una chispa. Moisés bajó de la roca, sus piernas temblaban, no por derrota, sino por lo que acababa de hacer. En su interior algo había cambiado. No era solo el mensajero, era el ariete. Llegó a la choza de Aarón, su hermano lo esperaba. No lo miró con juicio ni reproche, lo miró con orgullo contenido. Lo hiciste, dijo Aarón, no por fuerza, sino por voluntad. Moisés negó con la cabeza. No lo hice yo solo, fue él. Aarón asintió. Y ahora debemos prepararnos, porque los milagros seguirán, pero también las sombras, y tú debes caminar en medio de ambas. Moisés respiró. El viento de la tarde le rozó el rostro. La madera del bastón crujió débilmente bajo su mano. Estoy listo, dijo, y en ese momento la montaña pareció temblar en el fondo de su mente.
recuerdos, castigos, esperanza. Cuando cayó la noche, el campamento hebreo encendió antorchas. Se reunió en torno al fuego, no para quemar zarzas, tampoco para celebrar victorias, sino para estar juntos. Moisés subió al centro. Esta noche, anunció, recordaremos el día en que vimos la zarza ardiendo y no se consumía, no porque haya sido el fin, sino porque fue el comienzo. Y la multitud murmuró, porque lo imposible comienza donde uno decide creer. La hoguera chisporroteó, el viento arrastró cenizas ligeras que salieron volando hacia el cielo. Moisés alzó sus brazos, no para pedir, sino para declarar. Caminaremos hacia el mañana aunque la sombra del ayer nos siga, porque Él lo dijo, yo estaré contigo, y yo estoy contigo. Ese instante fue un milagro menor, una palabra dicha en voz alta, una fe compartida. La zarza había encendido su alma, y ahora las cenizas del pasado empezaban a volar. Y mientras la noche se cerraba, Moisés supo que su misión estaba lejos de terminar, porque la liberación no era solo de cuerpos, sino de almas. Él había decidido no abandonar ninguna. La luna no pudo ocultar las cicatrices de esa noche. En el campamento hebreo, las antorchas titilaban más rápido que los susurros que recorrían las chozas alineadas como soldados cansados. El aire olía a ceniza y cansancio, y los lamentos ya no eran silenciosos. Ahora se mezclaban con la rabia sorda de un pueblo que esperaba milagros y recibía latigazos. Moisés se despertó antes del alba, no porque quisiera, sino porque el peso de la culpa lo abandonaba solo por instantes. Caminó entre las chozas, escuchó sollozos y vio ojos que no podían mirar al cielo. Una madre meció a su hijo como quien acuna una herida abierta. Un padre golpeó el muro de adobe con el puño, sin gritar, sin llorar. El silencio era demasiado ruidoso. Se acercó al río. El agua corría lenta, como cómplice de aquel sufrimiento. En su reflejo, Moisés vio el hombre que hace años huyó, temeroso, inconsciente. Ahora estaba frente a sí mismo y frente a ellos. Su bastón, apoyado contra una roca, parecía un testigo, pero él no se sentía con fuerzas de hablar al bastón, ni a la roca. Ni siquiera podía mirar su propio rostro bien. Los días anteriores habían sido de furia contenida, primeros milagros, portentos que emergían como brotes verdes en la tierra seca, pero también intensificación del sufrimiento. El látigo cambió de mano, las cargas fueron mayores, la desesperanza más tangible. Y esa noche, la tormenta interna de Moisés lo venció. Caminó de regreso al campamento, mientras el alba apenas despuntaba. Entró en su tienda sin decir nada. El silencio le ofreció más aliento que la palabra. El temor de no ser suficiente lo rompía desde dentro. Tomó su bastón y lo apoyó suavemente contra el suelo. Se dejó caer sobre una manta simple, sin quitarse las sandalias. Ya no le importaba tanto el polvo, y cerró los ojos. Entonces soñó, y en el sueño vio al pueblo hebreo como olivo marchitado. Las ramas secas insistían en no caer, por costumbre no por vida, susurraban a Dios, pero el eco devolvía cadenas. Las pequeñas flores prometidas en la zarza habían sido arrastradas por tormentas y pisoteadas por el trabajo, y el fuego de aquella experiencia inolvidable parecía haberse reducido a brasas frías en el fondo de un valle. Despertó al grito de alguien. Corrió hasta el extremo del campamento. Allí estaba Aarón, hablando con un anciano cuyos ojos reflejaban rabia y demanda. «¡Promesa sin pan!», gritó el anciano. «¿Dónde está el que te envió? ¿Dónde está tu Dios? ¿Nos has traído a caer más profundo?». Moisés se acercó. Su paso resonó sin eco. El anciano lo vio llegar, y el resplandor de las antorchas delineó su rostro, cansado, demacrado, aún vestido con la túnica que usaba al salir del desierto. «Lo estoy buscando», dijo Moisés con voz queda, «y sé que Él está, pero también sé que esto duele más de lo que imaginé». El anciano lo miró con dureza. «Nos prometieron libertad, nos prometieron esperanza, pero en su lugar tenemos martirio». «¿Por qué?». Moisés bajó la mirada. Sentía las lágrimas calientes querían brotar, pero las contuvo, porque el mandato era grande, la carga es pesada,
y porque no vine a ahorrar el dolor, sino a llevarlo hasta que termine. Una silueta muchas veces más pequeña que la arquitectura del imperio se levantó. Después de un instante de silencio, el anciano golpeó el suelo con su bastón. «¡Entonces, muévete!», vociferó. «¡Haz algo!». Moisés sintió el golpe en el pecho, no en físico, sino en lo que había creído ser su alma firme. Ahora no estaba firme, estaba agrietada. Esa noche Moisés caminó otra vez hasta el río. Las antorchas del campamento brillaban a lo lejos, pero no lo buscaban. Él quería un encuentro, uno íntimo, uno verdadero. Se arrodilló, dejó caer el bastón a un lado y apoyó sus manos en el agua. El reflejo lo miró con indolencia, como si le dijera: «¿Y tú quién eres ahora?». Cerró los ojos y se arrojó una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. «Señor», susurró, «si fallamos, ¿qué haremos? Si este río es el testigo de una promesa que se rompe». El viento contestó entre las cañas. No dijo nada audible, pero Moisés lo sintió, frío, poseído por la duda, pero también por una forma de compasión que nunca había conocido. En ese instante, el fuego que lo había llamado se le apareció de nuevo, no en zarza, sino en recuerdo, y supo que lo que ardía no era el fuego de victoria, era el fuego de renuncia. Renunciar a sí mismo, renunciar a la comodidad de la certeza, renunciar al sueño de que todo saliera como se imaginó. Y en ese fuego interior, Moisés comprendió que la noche del corazón roto no era el fracaso, era el umbral, el instante mínimo antes del cambio verdadero. Regresó al campamento. Las figuras se agrupaban en torno al fuego. Algunos dormían, otros hablaban en susurros. Moisés se abrió paso entre el gentío y subió a una roca. Las antorchas lo alumbraron de frente. Su sombra se alargó detrás de él, una silueta doble, el hombre y su duda. «Esta noche», comenzó, «la noche del corazón roto», dijo, y su voz resonó más fuerte de lo que él pensó. «Sé que muchos han esperado certeza, y aún hoy tienen sus cadenas. Sé que la promesa parece tardía. Sé que el dolor pesa más que la esperanza». Un murmullo lo siguió. «Pero también sé», continuó, «que no estamos abandonados, que este fuego que vio la zarza no fue para que descansáramos, fue para que despertáramos». Silencio. Las miradas se fijaron en él. Esperaban algo, no palabras suaves. «No adornos, ¿verdad? No es un camino de éxito garantizado», admitió. «No llegué para decirles que todo será fácil. Llegué para decirles que no haremos esto solos. Y aunque el imperio golpea y la noche parece interminable, la luz será más fuerte». Alzó el bastón, lo sostuvo con firmeza. «Y si caemos, lo haremos de pie. Si la oscuridad nos cubre, iluminaremos. Si la esperanza muere, la reavivaremos, aunque solo queden cenizas». La multitud quedó en silencio absoluto. Y luego, en lugar de aplausos, algo más profundo, una inhalación colectiva, el sonido de 1000 almas que deciden levantarse. Moisés bajó de la roca, su bastón en la mano, su voz quebrada pero decidida. Por primera vez no tenía miedo de la noche, porque había aprendido que la noche también tiene propósito. En esa madrugada fría, el campamento se mantuvo despierto, no porque esperara el amanecer, sino porque entendió que la madrugada es el momento en que el alma habla con su herida. Y Moisés lo había hecho. Había hablado con la suya. Esa noche del corazón roto, el hombre que una vez huyó se levantó como guía de una multitud agotada, no con poder humano, no con promesa de victoria rápida, sino con vulnerabilidad transformada en fuerza. Y mientras el viento arrastraba cenizas metafóricas del pasado, Moisés supo que el milagro esperado no era solo liberación de cadenas, sino liberación de miedo, porque incluso en la noche más profunda, la llama que arde sin consumirse, como la zarza, puede ser la señal de que lo imposible está por comenzar. El amanecer rompió con un murmullo, no con estruendo. En la llanura frente al campamento hebreo, el aire estaba aún húmedo y el cielo pintaba tonos de lavanda y durazno. Para Moisés, sin embargo, no fue un despertar común. Cada ruido parecía más intenso. El crujir de la madera, el aleteo de un ave, el susurro de sus propias dudas resonando aún en su pecho. Había dormido poco y soñado mucho,
como si el deseo de liberación se mezclara con el miedo de no saber cómo llevarlo a cabo. Se levantó, se descalzó los pies y caminó hacia la roca donde aquel día vio el reflejo del río. Sus pasos eran lentos, conscientes, en silencio, como herido con dignidad. Tocó la piedra, apoyó la mano sobre su bastón desgastado y permitió que su respiración se regulara. Cerró los ojos y sintió algo nuevo, un aliento que no provenía del viento, sino de su interior. Era un aliento suave, persistente, como llamando desde lo hondo de su ser. Ese era el fuego eterno. No era un fuego de llamas altas, de victoriosos saltos. Era un fuego que arde en la quietud, que sobrevive cuando todo parece perdido, que mantiene viva la chispa cuando la noche domina. Al abrir los ojos, Moisés comprendió que debía hablar con su gente. No prometía un camino libre de batalla, sino un camino donde la presencia de Dios sería su compañera. Caminó hacia el campamento y el murmullo creció al verlo entre ellos. Rostros expectantes, cansados, pero aún atentos. Y él inhaló el aire del desierto, mezclado con polvo, sudor, esperanza. «Hermanos», comenzó con voz firme, aunque su corazón latiera como tambor de guerra, «hemos caminado por senderos oscuros, hemos cargado cadenas que no se ven y grilletes que se sienten. Hemos dudado, hemos caído, hemos llorado, y aún así estamos aquí». Lo escuchaban, no porque él fuera orador brillante, sino porque sus palabras iban vestidas de muerte y renacimiento, de hombre quebrado que se rehace. «Hoy», continuó, «no vengo con promesas livianas, vengo con el aliento del fuego eterno, no aquel que arde para consumir, sino aquel que arde para transformar. No venimos solo a salir de Egipto, venimos a entrar en algo más grande, libertad interior, identidad, fe que no depende del próximo milagro, sino del compañero que nunca se va». Un suspiro recorrió el campamento. Moisés sintió un nudo en la garganta, pero lo sostuvo. Iba más allá del discurso. Era una declaración. «Cuando vi la zarza ardiente, no entendí todo. Vi el fuego, pero pensé que era para mostrar un milagro. Ahora sé que el fuego era para cambiar mi mirada, y por lo tanto, para que cambien nuestras miradas». Una mujer avanzó y sostuvo la mano de un niño dormido en sus brazos. Moisés la miró y su voz aflojó con ternura. «Tú», dijo a la madre, «no te pido que olvides lo que has sufrido, sino que veas que lo sufrido no define lo que eres. Y tú», dijo señalando al niño, «no eres hijo de la opresión, eres hijo del fuego que no se consume». Y el silencio se volvió presencia, no el silencio del vacío, sino el silencio que escucha, el silencio que espera. Esa tarde, Moisés se retiró al exterior del campamento. Los guardias egipcios patrullaban cerca, más altos en sus armaduras, más seguros en sus mandatos. Pero Moisés ya no los miraba con sumisión, los miraba a través del lente de aquel fuego que le había alumbrado por dentro. Y supo algo importante. El enemigo más poderoso no era el hombre del látigo, sino la voz que dice, «no puedes». Mientras atardecía, las nubes flotaban como islas de soledad sobre el desierto. Moisés se sentó sobre la arena, mirando el sol hundirse en los antiguos canales de Egipto, y en ese momento sintió el aliento del fuego eterno nuevamente, esa confianza pequeña que permanece, esa llama silenciosa que dice, «sí, caminemos». Pensó en la promesa que hizo de levantarse aún cuando el cuerpo cediera, en la multitud que lo veía, en el Dios que le había dicho, «yo estaré contigo». Y comprendió que su tarea no era solo guiar, era acompañar el fluir del fuego en otros, encender la fe dormida en hombres, mujeres, niños. Esa noche convocó a los ancianos, a las madres, a los jóvenes, hizo que encendieran antorchas en torno de él. Las llamas se reflejaban en los ojos de aquellos que probablemente habían dejado de creer en un futuro mejor. Pero en esa hoguera comunitaria, cada llama fue espejo de otra alma dispuesta a arder sin consumirse. «Cada antorcha», dijo Moisés, «es tu historia. No la borres, pero no permitas que defina lo que harás».
que sea la prueba de que siguió el fuego, que tú también fuiste tocado. Los ancianos lo miraron con respeto. Uno de ellos, de voz cascada por los años, dijo: Hijo de Dios, ya no somos solo víctimas, tal vez nunca fuimos solo víctimas, sino testigos de su promesa. Moisés asintió. Sí, confirmó. Y ahora vamos más allá del testimonio. Vamos a la acción, porque el fuego eterno no se consume, se transmite. En el silencio que siguió, alguien comenzó a cantar. No un cántico religioso formal, sino un canto nacido del suelo, del polvo, del llanto. Las voces crecieron, las lámparas temblaron, y Moisés sintió algo más fuerte que el miedo, la certeza de que su debilidad era puente de algo mayor. Horas después, cuando el campamento se calmó, Moisés se retiró de nuevo a su roca favorita. Allí, bajo la luz tenue de una luna que se negaba a brillar, susurró: que este fuego eterno sea la luz que me mantenga aun cuando la noche se extienda. Que esta promesa que tú hiciste no sea solo para mí, sino para todos los que te buscan, incluso cuando ya no tengan fuerzas para buscar. Se quedó en silencio. El viento levitó pequeñas partículas de arena que reflejaron la pálida luz lunar. Y en ese instante, Moisés sintió algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Paz que no era ausencia de guerra, paz que arrastra espada consigo. Regresó al campamento, caminó entre las tiendas, tocó hombros, sonrió sin palabras. Su presencia ya no era la del hombre que dudaba, era la del hombre que acepta la carga y la promesa al mismo tiempo. Al final de ese día, mientras las estrellas parpadeaban como testigos antiguos, Moisés alzó su bastón al cielo y susurró: aquí estoy, con este fuego eterno, contigo, con ellos, hasta que lo imposible ocurra. Y aunque la noche era profunda, el desierto parecía menos frío, porque en la promesa del fuego eterno había nacido algo nuevo, no solo una misión, sino un legado vivo, no solo una esperanza, sino una vida que respira por fe. El amanecer vino con promesas y con tensión. Moisés se levantó antes del alba, con el corazón latiendo fuerte como tam-tam de guerra, pero también como tambor de celebración. El campamento hebreo se preparaba. Habían llegado al borde del agua, un vasto río que separaba la tierra de la esclavitud del incierto territorio del camino hacia la libertad. Era un límite visible, un umbral que gritaba decisión o regreso. El sol estaba apenas dorando el horizonte cuando los esclavos comenzaron a agruparse a orillas del río. Las orillas de Egipto se extendían al otro lado, y más allá, las arenas inconmensurables del desierto. El ruido del agua se mezclaba con el viento, y el bastón de Moisés, apoyado en una roca junto al agua, parecía esperar la señal. Moisés caminó entre la gente. Vio madres sostener a sus hijos, hombres tensos como cuerdas al límite, ancianos que apenas podían recordar la última vez que esperaron algo, y todos le dirigían una mirada, no de pedido, ya había demasiadas peticiones, sino de espera. Esperaban que él diera el paso. Hoy, anunció con voz firme, no cruzamos solo un río, cruzamos las aguas de nuestros temores. Las palabras resonaron sobre la superficie calmada del río. Algunos asentían, otros cerraban los ojos. El eco fue breve, pero en ese silencio Moisés sintió el aliento del fuego eterno que lo había transformado. No cabía marcha atrás. Se dirigió hacia el extremo de la orilla. El agua era más alta de lo que recordaba, agitada sutilmente por corrientes invisibles. Los guardias egipcios lo observaban desde lejos, con lanzas en mano, con indiferencia en el rostro. Para ellos, esos hombres eran carga, eran ladrillos, no eran destino. Pero hoy el destino se alzaba. Moisés levantó su bastón y lo alzó hacia el cielo. Su sombra se proyectó sobre el agua y dijo: levántense, caminen. Con eso dio su primer paso hacia el agua. No la cruzó de inmediato. Se detuvo, la mitad del bastón sumergido. Sentía el frío que no había sentido en el desierto. Un temblor lo invadió. Su corazón latía y por un segundo creyó que toda la vida se detenía, pero no lo hizo. Entró. El agua lo abrazó hasta las rodillas, luego hasta las caderas. Y entonces, como aquellos antiguos milagros que vio en el monte, el agua pareció ceder. O quizá no era el agua la que cedía, sino el miedo. «Caminen», reiteró,
gritó y alzó la voz para que lo escucharan todos. Uno a uno, los hebreos entraron. Algunos se tomaban de la mano, otros avanzaban solos. Las aguas los rozaban y con cada paso dejaron atrás algo. Cadenas invisibles, sombras persistentes, susurros de no merezco. Sus rostros eran espejos de temores antiguos, pero algo nuevo nacía, coraje. El viento se intensificó, un murmullo, luego un rugido lejano. Moisés lo sintió en el cuello como un colgante. Miró hacia los cielos grises que se aproximaban, un presagio. Pero él no retrocedió. Sus pies seguían firmes sobre el lecho del río. Al llegar al otro lado, las aguas se alzaron en una muralla de espuma blanca. El paisaje se transformó. El agua se abrió ante ellos. Los esclavos entraron en seco, con asombro en los ojos. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron las manos. El río se convirtió en testigo y puerta al mismo tiempo. Moisés cruzó al final, su bastón aún en la mano. Cuando puso pie en la nueva orilla, el sol ya rompía completamente las nubes. Y por primera vez desde hacía mucho, el campamento sintió que el fuego eterno no era metáfora, era camino. Pero la victoria no era clara. Los guardias egipcios gritaban desde la lejanía. Las lanzas oscilaban. Las bestias de carga retrocedían. La arena de Egipto parecía rugir tras ellos. Regresa. El viento traía el olor del azufre y la madera carbonizada. Se mezclaba con el olor del agua fresca y la esperanza. Los hebreos avanzaron, no en marcha rápida, sino en paso lento. Y ese paso tenía altibajos. Algunos hombres sufrieron resbalones. Algunos niños lloraron por miedo. El frigorífico de la transición estaba completo, pero el fuego que ardía dentro de Moisés gritaba: «No detengas». En la noche, acamparon en la nueva orilla. La luna se reflejaba en el agua quieta como un farol invertido. Moisés sintió el cansancio. Su cuerpo dolía, su mente se agitaba, pero su alma exhalaba el aliento del fuego eterno y supo que este paso entre aguas no solo cruzó un río, sino un abismo interior. Entre las chozas improvisadas, los murmullos comenzaron. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Los rostros veían el cielo abierto, pero preguntaban por tierra firme. Moisés los reunió junto al fuego de la noche. Lo que sigue, dijo, es vivir como libres. No solo liberados, porque liberados muchos lo han sido y regresan a su esclavitud interior, pero vivir como libres, eso se aprende, y se aprende juntos. Una mujer lo miró con ojos brillantes. ¿Y si nos persiguen?, preguntó con honestidad. ¿Y si Egipto no nos deja ir? Moisés suspiró, miró al fuego. Entonces marcharemos más rápido, pero sin abandonar el fuego, porque no solamente huimos de Egipto, caminamos hacia algo, hacia nosotros mismos. La fogata chisporroteó. El viento trajo diminutas motas de polvo que brillaron como cenizas al sol, y Moisés tocó su bastón. Dejó que la antorcha se apagara un poco para que la noche no atenuara su luz, sino que la evidenciara. Esta noche, continuó, dormiremos cerca del río, pero mañana seguiremos, y no lo haremos por temor al látigo, lo haremos por amor a lo que aún no vemos. Los hombres lo escucharon, las mujeres también, y sus hijos. Una esperanza contenida se expandió en el aire. Cuando la noche cerró completamente, Moisés se quedó a solas en la orilla del río. El agua murmuraba canciones antiguas, y él respondió con una oración que no sabía pronunciar, pero que su corazón sentía. Gracias por este paso, gracias por el fuego que me arrastró hasta aquí, y perdón por las veces que dudé. El viento acarició su rostro, las aguas lo envolvieron con su murmullo, y el aliento del fuego eterno pasó por él como un río vivo. Al internarse en su tienda, Moisés se dio cuenta de que la zarza ardiente no era solo para el pasado, no era solo para él, era para el pueblo, para este momento, y el paso entre aguas no era exceso de fe, era obrar en fe, aunque los pies tiemblen, aunque el corazón dude, aunque el enemigo ruja. Y mientras los guardias de Egipto destripaban órdenes en su mundo de lanzas e imperios, el pueblo hebreo aprendía algo más fuerte. Un hombre herido puede guiar una multitud herida. Un fuego invisible puede transformar cuerpos encadenados. Un paso entre aguas, aunque tembloroso, puede ser la entrada a la tierra prometida. La luna bajó.
Las estrellas velaban, y Moisés, al fin, permitió que su alma respirara con alivio. No total, pero sí suficiente, porque el fuego eterno lo había llevado hasta allí, porque lo imposible estaba unos pasos más cerca. El alba se estiró con lentitud sobre la llanura, pintando tonos dorados sobre el campamento de los hebreos. Las tiendas oscilaban prolijas entre palmeras bajas, y el viento traía consigo un murmullo de esperanza renovada. Pero para Moisés, aquel día no era simplemente otro amanecer. Era el día en que lo imposible iba a cobrar su forma, no como un truco de magia, sino como un acto de fe sostenida. Durante semanas había caminado entre el dolor y el milagro, entre la duda y la certeza, entre la esclavitud y la libertad. Había visto la zarza que no se consumía, escuchado la voz que lo llamó, enfrentado a un imperio que no conoce el no, soportado la resistencia de su pueblo y el latigazo del Señor de Egipto, y había cruzado aguas que parecían infranqueables. Pero lo que ahora aguardaba no era solo cruzar un río más, ni observar otro milagro. Era dejar que el poder de Dios entrara en la fibra íntima de su historia y la de su gente. Moisés se despertó antes de que el campamento lo hiciera. Se puso de pie, apoyó su bastón en la roca donde tantas veces se había vuelto a encontrar y observó el territorio, la tierra prometida aún lejana, el imperio tras él, pero también el círculo de rostros que lo seguían. Hombres agotados, mujeres con los ojos secos de tanto esperar, niños que apenas entendían la palabra liberación, y sintió una carga más liviana que nunca, no porque la batalla hubiera terminado, sino porque él ya no luchaba solo. Reunió a los ancianos, a las madres, a los jóvenes, los miró a los ojos, vio en cada parpadeo el reflejo de su propio temor y su propio fuego, y habló. Hoy, anunció, no solo avanzamos hacia la libertad, hoy permitimos que la libertad nos transforme. Ya no somos víctimas de una historia ajena, somos autores de lo que será. Una emoción brotó en los rostros, se alzaron murmuraciones, se elevaron plegarias silenciosas, y Moisés supo que el combustible de lo imposible no era solo el poder de Dios, sino la determinación humana sostenida por ese poder. La marcha comenzó, cruzaron las llanuras, ascendieron colinas suaves, sortearon cañadas de silencio y temor, pero lo que hacían lo hacían ya con otro paso, un paso que no temía al que dirán, no temía al faraón, no temía a la historia contraria. Caminaban con la convicción de que la zarza encendida ya los había tocado, y entonces lo vieron. Desde lo alto de una colina, bajando hacia el valle donde el sol caía con generosidad, se alzaba un ejército de Egipto, carrozas, lanzas, hombres con corazas negras. El imperio había decidido salir de su trono. Era la última muralla entre el pueblo de Dios y su destino. Moisés lo vio, sus pulmones se comprimieron y la montaña de miedo volvió a alzarse. Pero esta vez, en su pecho, el fuego eterno le habló más alto que la duda. Reunió a la gente junto a un mar que latía bajo sus pies. No era el mismo Nilo que cruzaron, era otro cuerpo de agua, profundo, silencioso, y al otro lado, la libertad espera. Pero la muralla del enemigo se interponía otra vez. Los gritos del ejército resonaron, las bestias relincharon, las lanzas se movieron como árboles agitados por la tormenta. El pueblo retrocedió un instante y la duda volvió a nacer. ¿Ahora qué? Como aquella noche del corazón roto, Moisés sintió la presión. Entonces alzó su bastón hacia el cielo con firmeza. «Silencio», clamó. «No temáis». El viento cambió, el agua se alzó, y por primera vez pudo ver con claridad que lo imposible no es vencer sin miedo, es avanzar con miedo, es cruzar con la certeza de que el guía no camina delante para huir, sino para sostener. Las aguas comenzaron a dividirse, no por una ilusión, sino por un poder que Moisés jamás había visto, pero que había aprendido a creer. Las columnas de agua se alzaron como muros translúcidos. Los carros del enemigo quedaron inmovilizados al borde, atrapados entre dos muros de mar. El pueblo avanzó, el suelo del mar, firme y seco, los recibió. Niños caminaban sin llorar, madres sin temblar. Moisés los miraba avanzar y su corazón se rompía en gratitud. Del otro lado, mientras las aguas se cerraban como páginas
que regresan al libro, el ejército de Egipto trató de seguir, pero la oscuridad del agua caía sobre ellos. Las ruedas chirriaron, los corazones temblaron, y cuando la última voz del carro resonó, el agua volvió y los engulló. Fue un estruendo que retumbó en la memoria de Moisés y en su alma. El pueblo había cruzado, no como quien huye, sino como quien entra en vida nueva. Cuando la tormenta se calmó, Moisés caminó al frente entre su gente tocando manos, recibiendo lágrimas secas, ofreciendo palabra que no necesitaba vociferarse, su presencia lo decía todo. Miró hacia el cielo y susurró: lo imposible ocurrió. Las antorchas se encendieron, la tierra olía a sal y libertad, y Moisés entendió que esa noche no dormiría como antes, no porque la batalla estuviera terminada, sabía que vendrían otros días, sino porque su alma había sido rasgada y reconstruida. Se sentó en la orilla del canal que aún goteaba. Su bastón descansó a su lado. Cerró los ojos. Recordó la zarza, las voces, el desierto, la huida, el temor, la fe. Y entonces abrió los brazos hacia el cielo. Gracias, susurró. Gracias por no soltarme. Gracias por creer cuando yo dudaba. Y gracias por llevarnos hasta aquí. La gente se reunió alrededor de él y sin necesidad de himnos comenzó a cantar. Una canción nueva, no de cadenas rotas, sino de alas desplegadas, no de dolor vencido, sino de vida liberada. Moisés escuchó las voces elevarse y entendió que su rol no era salvarlos solo, sino caminar junto a ellos. Su bastón no era símbolo de mando, sino de acompañamiento. La luna apareció entre nubes ligeras. Brilló como fragmento de esperanza. Y Moisés, ya sin bastón apoyado, se levantó con dificultad, sabiendo que lo que comenzaba era algo mayor que él mismo, que lo imposible fue solo el inicio de lo que se podía esperar. Esa noche, en el silencio profundo que sigue a la batalla, Moisés caminó entre su gente, tocando los rostros, ofreciendo silencio cuando las palabras no bastaban, sonrisas cuando la duda amenazaba, y en cada gesto se encendía de nuevo el fuego eterno. Y mientras el viento del desierto arrastraba cenizas de guerras antiguas, Moisés supo con convicción: el milagro no es solo dividir aguas, sino caminar en ellas. El fuego no es solo arder, sino permanecer cuando todo parece terminado. La libertad no es solo alcanzar la orilla, sino decidir vivir desde ella. Y así, con el corazón cansado y el espíritu renovado, Moisés cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió de nuevo, sostuvo su bastón y dijo: ahora caminemos juntos, porque lo imposible ocurrió y lo increíble apenas comienza. No fue la zarza ardiente lo que cambió la vida de Moisés. No fueron las plagas, ni los milagros, ni siquiera el mar que se abrió ante sus ojos. Lo que verdaderamente lo transformó fue el fuego que se encendió dentro de él y que jamás se apagó. Ese fuego no gritaba, no lo empujaba con fuerza, lo sostenía en el silencio, lo acompañaba cuando dudaba, lo mantenía de pie cuando quería caer. Era un fuego que ardía sin consumirlo, que iluminaba sus sombras más profundas sin quemar su historia. Moisés no fue elegido por ser perfecto, fue elegido porque estaba roto, porque tenía miedo, porque conocía el peso de la culpa y el dolor del exilio, y aún así dijo que sí. Y ese sí fue más poderoso que cualquier milagro. Lo imposible ocurrió no cuando el mar se abrió, sino cuando un hombre quebrado decidió creer que su vida aún tenía propósito. Lo imposible ocurrió cuando un pueblo cansado eligió caminar por un camino desconocido, con fe como único mapa. Lo imposible ocurrió cuando entendimos que la libertad no se encuentra del otro lado del desierto, sino dentro de nosotros mismos. Hoy, tú que escuchas esta historia, recuerda esto. Puede que no veas zarzas encendidas, puede que no escuches voces desde el cielo, pero si alguna vez sientes en tu interior un fuego que te llama a ser más, a creer,
a levantarte, no lo ignores. Ese fuego no es casualidad, ese fuego es tu historia esperando ser vivida. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios qué fue lo que más te marcó. ¿Fue el fuego que no se apagaba, el miedo de Moisés o la decisión de avanzar aunque todo parecía perdido? Nos encantaría leer tu reflexión, porque cada historia cobra vida cuando la compartimos. Y si quieres seguir recibiendo relatos que encienden el alma y te recuerdan que lo imposible puede ocurrir, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada historia es una llama encendida en medio del desierto. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.